eliminar o reducir la cantidad de azúcar en una torta o pastel? Los ingredientes básicos para preparar tortas o pasteles son harina, grasa, azúcar y huevos. Cada uno juega un papel fundamental y cuando interactúan entre sí y trabajan en conjunto, dan como resultado un pastel de buena estructura, de textura suave y miga fina. El azúcar, como uno de los 4 ingredientes, es esencial y no solo se utiliza para endulzar un pastel, la masa de galletas o cualquier otro producto horneado. Tiene otras funciones igualmente importantes como son acentuar las características de aroma y sabor, agregar un atractivo color dorado, hacer más lenta la formación de gluten, proporcionar humedad, retrasar el proceso de endurecimiento. Pero ¿cómo evidenciar todo esto? La presencia del azúcar en una torta o un pastel se refleja en volumen, textura, humedad, sabor, color y corteza. Volumen. Un pastel elaborado con el método de cremado sube y logra buen volumen durante el horneado. Este método consiste en cremar la mantequilla o margarina con el azúcar. El azúcar ayuda a incorporar aire al batido. La grasa fricciona los pequeños cristales de azúcar, creando miles de burbujas de aire que se hacen más grandes a medida que se va batiendo. En el horno, estas burbujas se expanden, se consolidan formando la miga y estructurando el crecimiento de una torta o pastel. Suavidad. El gluten de la harina endurece y vuelve resistente una masa. El azúcar le resta poder al gluten e inhibe su desarrollo. Adicionalmente, un pastel que contiene azúcar siempre es más suave. Cuando el azúcar comienza a disolverse en el batido, absorbe agua, consumiendo parte de la que necesitan las proteínas y los almidones para formar la estructura. De esta forma les quita fuerza y hace que la masa del pastel quede más suave y blanda. Humedad. El azúcar se caracteriza por ser higroscópico, es decir, tiene la capacidad de absorber agua. Al ligarse con el agua contenida en los otros ingredientes del batido, el azúcar retiene humedad y evita que tortas o pasteles se sequen demasiado en el horno. Adicionalmente, al retener humedad, mejora la conservación de los productos horneados. Sabor. Endulzar es la función más importante del azúcar. Sin azúcar, el pastel tendría un sabor crudo. El azúcar y los matices que logra al calentarse dan como resultado ese delicioso sabor horneado. Asimismo, el azúcar al mezclarse e interactuar con otros ingredientes intensifica y realza el sabor de masas horneadas. Color. Al azúcar se le atribuye el atractivo color marrón dorado de los productos horneados. A medida que el azúcar se calienta, se carameliza y los pasteles comienzan a dorarse. Un pastel con buena cantidad de azúcar se dora más fácil y rápidamente que uno con poca cantidad. Corteza. En un horno convencional, la cocción de pasteles ocurre desde el borde hacia el centro. La superficie del pastel y los bordes que tienen contacto con el molde están más expuestos al calor y la humedad se evapora más rápidamente. Al evaporarse la humedad, los azúcares disueltos revierten el proceso y se recristalizan dando forma a la corteza del pastel. Por todas estas características, el azúcar está considerado como un ingrediente esencial y difícil de sustituir. Antes de pensar en alterar la cantidad o sustituir el azúcar, hay que saber cómo se comporta en cada receta y cómo afecta el resultado final. ¿Qué cantidad de azúcar debe llevar un pastel? En una receta básica de pastel se agrega igual cantidad de harina, grasa, azúcar y huevos. También se conoce como receta 4-4. Esta receta se puede alterar guardando las proporciones de los ingredientes para mejorar o reducir su calidad. La harina es el ingrediente base y se toma como 100% para calcular las cantidades de los otros 3 ingredientes dentro del rango permitido. Para un pastel óptimo se agrega de azúcar la misma cantidad de harina o hasta un 20% menos, es decir, 80% como mínimo y como máximo igual cantidad que la harina. Por ejemplo,
Si la cantidad de harina citada equivale a 500 gramos, se puede disminuir el azúcar hasta 400 gramos. Agregar más azúcar de la indicada puede debilitar la estructura del pastel y hacer que colapse. Irremediablemente se hundirá en el centro. Si se agrega menos cantidad, por debajo del 80%, el pastel puede presentar fallas en las características anteriormente mencionadas: volumen, suavidad, humedad, color y sabor. Texto completo de este tutorial en mi página chloereposteria.com. ¿Qué tipo de azúcar emplear? El azúcar puede ser blanco regular, refinado o extra fino. También puede emplearse azúcar moreno que no sea tan húmedo. El azúcar extra fino es el más indicado, ya que el tamaño de sus granos permite oxigenar correctamente la grasa para la creación de burbujas y la consistencia del cremado es más fina. No se recomienda el uso de sustitutos de azúcar sin antes confirmar si funcionan con la receta, las equivalencias y el modo de empleo. Visita nuestra tienda cursos.chloereposteria.com. Si te gusta este video, haz clic en manito arriba. Síguenos suscribiéndote a este canal.